Muy bien, vamos a empezar con estos pequeños videotutoriales respecto a lo que es Bootstrap como tal y cómo lo implementamos y usamos dentro de nuestra herramienta de trabajo que es Adobe Dreamweaver, que ya lo tengo ejecutando acá. Pero antes de entrar a la práctica vamos a conocer un poco el concepto de Bootstrap. Bootstrap es un framework frontend utilizado para desarrollar aplicaciones web y sitios mobile first, o sea, un layout que se adapta a pantallas de dispositivos utilizados por el usuario. Adaptable es la palabra que se usa más que todo. Esta es una herramienta que proporciona interactividad a la página, por lo que ofrece una serie de componentes que facilitan la comunicación con el usuario, como menú de navegación, controladores de página, barras de progreso y otras más aplicaciones. Además de estas características que ofrece el framework de Bootstrap, su principal objetivo es permitir la construcción de sitios web responsive para dispositivos móviles. ¿Cómo funciona Bootstrap? Bootstrap está constituido por una serie de archivos CSS y archivos JavaScript, responsables de asignar características específicas a los elementos de la página. Hay un archivo principal llamado que es bootstrap-versión, puede ser 3.4.css, que contiene la definición para todos los estilos utilizados, básicamente la estructura del framework que se compone de dos directorios, tanto como CSS como JavaScript, donde el CSS contiene los archivos necesarios para la estilización de los elementos y una alternativa al tema original. Y el JS o el JavaScript contiene la parte posterior del archivo de Bootstrap, donde es responsable de la ejecución de aplicaciones de estilo que requieren manipulación interactiva. Y básicamente Bootstrap trabaja utilizando un concepto que es el concepto Mobile First, donde Bootstrap significa que la preocupación del framework o de Bootstrap es primero desarrollar una página que funcione perfectamente en dispositivos móviles y luego en desktop, como pueden ver en la imagen. Y usa esta práctica Bootstrap, usar primero el diseño móvil, luego tablet, hasta llegar a una computadora, lo cual tampoco no es restrictivo, tal cual podemos hacerlo al revés, usar primero la computadora, luego la tablet, luego el móvil. Eso ya es en conforme a uno cómo se sienta cómodo. Y principalmente vamos a empezar a trabajar con Bootstrap, y para ello vamos a empezar a trabajar con lo que son los contenedores o containers o deep container, cajas por así decirlo, como ya lo conocemos en HTML. Para ello vamos a ir directamente a lo que es Adobe Dreamweaver con este primer elemento. Muy bien, voy a crear un sitio que yo lo tengo acá, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar inicio HTML. Posterior a esto voy a ir a editar este archivo, donde voy a poner solamente la vista en vivo. Y cómo utilizo mis elementos Bootstrap en Adobe Dreamweaver. En la paleta de insertar tenemos una sección donde nos dice qué elementos vamos a insertar, en este caso HTML. Si doy clic ahí va a aparecer otras opciones como formulario o como componentes de Bootstrap. Voy a usar componentes de Bootstrap. Y aquí están todos los componentes básicos y complementarios que tiene Bootstrap. ¿Ok? Primeramente vamos a empezar a conocer, estamos empezando a conocer Bootstrap, y lo primero que vamos a conocer son lo general que son los contenedores, para empezar. En este primer video tenemos dos tipos de contenedores, el container y el container fluid. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Fácil. El container fluid es un contenedor que, como su nombre lo dice, ocupa todo el ancho de la pantalla, es decir, el 100% del ancho, sin tener restricción a la izquierda ni a la derecha, es lo que usa un container fluid, como un div tradicional que usábamos en HTML nativo. ¿Ok? Antes de continuar, hay algo que hay que recalcar muy importante. Cuando insertamos un elemento de tipo Bootstrap, van a ver en esta parte superior que, además de su código fuente de su página, tiene un archivo que se ha generado, que es el CSS, por lo cual pueden ver Bootstrap-versión, en mi caso 4.4.1.css. Cuando le den guardar a esta página, control S, les va a preguntar si desean guardar el archivo Bootstrap CSS en una carpeta CSS que ya no lo creé yo, pero lo crea la herramienta de Adobe Dreamweaver. Ustedes le dan que aceptar. Vamos a la paleta, a la sección de mis archivos. Como pueden ver, todavía no se ve. Aprieto este icono de actualizar y ya debería aparecerme la carpeta que se generó
y el archivo Bootstrap que se generó también. Al momento de yo usar un componente Bootstrap, este archivo se genera. Hay un pequeño problema con... bueno, antes de seguir, el candadito con el cual se genera quiere decir que es un archivo no editable, que está bloqueado para edición. Es más que todo por restricciones de Adobe Dreamweaver, ya que los CSS de Bootstrap no deberían editarse. Si quieres agregar tus estilos propios, se crea un nuevo archivo, misestilos.css. De manera que el archivo de Bootstrap como tal no se modifica. Por eso se coloca el candado. O bueno, Adobe Dreamweaver coloca el candado. Muy bien. Ahora, acá hay un pequeño desperfecto, un pequeño problema con este archivo CSS, que lo que sucede es que mientras vamos trabajando en la página, este archivo tiende a ser eliminado. Adobe Dreamweaver parece que no tiene un problema con el archivo bloqueado de CSS y lo elimina conforme va pasando algunas pruebas, por así decirlo. Para evitarnos ese problema, o de hecho no podemos evitarlo como tal, pero podemos solucionar ese problema en cuanto ocurra. Voy a crear una nueva carpeta, lo voy a llamar respaldo y voy a hacer una copia, control C, y sobre respaldo control V de este archivo que se me generó, que es mi Bootstrap con mi versión CSS tal, una copia, solamente una copia. Como es una copia, no tiene niveles de seguridad y eso lo voy a dejar acá, ¿ok? Cuando este archivo se elimine, en algún momento se puede eliminar o deje de existir, simplemente voy a recuperar este respaldo que saqué y lo voy a copiar de respaldo a CSS, solamente para evitar problemas futuros. Perfecto, una vez entendido eso, vamos a hacer nuestro diseñador CSS, volvemos a al insertar, volvemos a ver, como estábamos hablando hace un momento, acerca de los containers, que es el container y el container fluid. Si agregamos uno después del otro, ahí podemos ver, tenemos lo que es un container fluid y un container abajo. Voy a agregarles una propiedad de color, de un segundo, para que se note la diferencia. Y el otro background one. Perfecto. Como pueden ver en la parte de arriba tenemos un container fluid, que es aquí la línea roja o el cuadro rojo, lo cual indica un container fluid que es un contenedor que ocupa todo el ancho de su pantalla, el 100% del ancho. Y un container como tal, sin container fluid, ocupa solamente, si no tengo mal entendido, creo que hasta un 85% de la pantalla o un 90% de la pantalla, de manera que el container fluid siempre ocupa el 100% en cualquier dimensión de la pantalla y el container no ocupa en cualquier dimensión, ocupa simplemente la pared la mantiene respetándose como un margen entre el container, entre la caja y sus bordes y sus paredes, pongámoslo así. De manera que en las diferentes medidas, hasta que llega una medida de celular, recién es donde ocupa el 100%. Sin embargo, para una tablet, para una laptop o para una PC, mantiene esa pequeña medida de separación entre el contenedor y el ancho de la ventana. Ok, primero que nada, para conocer mejor esto, el tema del ancho de la ventana y cómo son las medidas, tenemos que utilizar, podemos ver en Bootstrap, que tiene lo que son los puntos de interrupción. ¿Qué es un punto de interrupción? Está desarrollado, Bootstrap utiliza unas consultas de medidas para crear puntos de interrupción sensibles para el diseño de la interfaz. Estos puntos de interrupción basan principalmente en el ancho mínimo de la ventana y nos permiten aplicar elementos a medida que cambian conforme cambia el tamaño de la ventana. Bootstrap utiliza los principales rangos de consulta de medios, que es cuando la ventana es menor o tiene el mínimo de 576 píxeles, que sería lo que es un celular. Cuando la ventana tiene un mínimo de 768 píxeles, que es cuando serían las tablets, por así decirlo. Cuando la ventana tiene un tamaño mínimo de 992 píxeles, que es lo que sería una laptop para adelante. O cuando la ventana tiene un mínimo de 1200 píxeles, que serían ya unas pantallas de escritorio o más grandes incluso. ¿Ok? Cada una de estas medidas o puntos de interrupción, como se los conoce en Bootstrap, tienen lo que se representa como unas unidades de medida, o no unidades de medida, perdón, tienen como una medida asignada. Por ejemplo, el que hace referencia a lo que es teléfono, 576 píxeles, se lo conoce como medida SM. El mediano, que son las tablets, se lo conoce como MD, de mediano. El grande se conoce como LG, que son para las laptops en adelante. Y el extra grande, que son para pantallas de escritorio en adelante, se conoce como XL, básicamente.
SM pequeño, MD hace referencia a pantallas medianas, LG hace referencia a pantallas grandes y XL hace referencia a pantallas extra grandes. Básicamente esos son los puntos de interrupción. ¿Cómo lo vemos reflejado esto en nuestra pantalla? Como pueden ver, hay una herramienta en la parte izquierda donde están sus herramientas. Van a poder ver este pequeño icono que son 3 líneas que se llama alternar barra de consultas de medios visuales. Simplemente lo activan, como pueden ver acá. Les van a aparecer estas barras en la parte superior, que son todos nuestros elementos, las medidas que Bootstrap, como les dije, la primera medida 575.98 píxeles, que es una medida de celular básicamente. La siguiente medida, que es la medida de tablet, una tablet donde ya vemos que el container ya se separa de la parte de la pantalla en la parte izquierda y parte derecha, porque ya es una pantalla más grande, por lo cual el contenido se ajusta al centro. En cambio, el container Fluid sigue tomando el 100% del ancho disponible. Luego tenemos otra pantalla que son las pantallas de laptops, por así decirlos, donde seguimos con la misma funcionalidad. El container Fluid toma el 100% y el container toma el contenido de manera centrada, manteniendo un margen entre el contenido y el ancho de la pantalla. Luego también tenemos ya pantallas más grandes, como pueden ser lo que son las pantallas de escritorio en adelante, donde vemos el comportamiento de los containers. Container Fluid sigue tomando el 100% y container como tal mantiene un margen separado entre el contenido y el ancho de la pantalla, pues básicamente. Y bueno, ahí pueden ver nuestro punto de interrupción: celular, tablet, laptop y escritorio en adelante, básicamente. De nuevo, dándole clic a la regla, pueden colocarse la primera regla, la primera línea, la primera separación es celular, la segunda es tablet, la tercera es laptop y la última es escritorio en adelante. Básicamente esos son nuestros puntos de interrupción, nos permiten poder diseñar nuestra página a las medidas que especifiquemos, ¿ok? Bueno, eso sería todo con respecto a este primer video de introducción de Bootstrap. Este es nuestro primer video. Vamos a continuar viendo los demás elementos y desarrollando los demás ejercicios. Gracias.